querido acercaros hoy a esta jornada o charla, como le queramos llamar, sobre esta bacteria de la Xylella fastidiosa, que aquí David, técnico de UPA, nos va a ir explicando ahora su contenido. Yo quiero, y no quería dejar de pasar la oportunidad en este momento al comienzo de la jornada, primero de agradeceros vuestro interés y vuestra asistencia a este acto, como digo, y agradecer también a la vez el ofrecimiento que ha tenido el delegado provincial de Agricultura y Pesca, Pedro Pascual, en acercarse aquí a la redondela a saludarnos y a empezar también con nosotros esta jornada. Y a la vez también, por supuesto, al secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, que también se ha mostrado en todo momento predispuesto a ofrecernos a los agricultores de nuestra zona, de nuestro pueblo, ayudarnos a enfocar todos aquellos temas que sean de interés. Y surgió esta primera charla, y por eso la hemos traído hoy aquí. Así que también a él mi agradecimiento por esta predisposición, por supuesto a David, como he dicho antes, por venir a enseñarnos sobre este tema tan interesante para una zona donde estamos experimentando esa diversificación de los cultivos que ahora mismo ya tenemos, que no son solamente fresas como antes, y vosotros sois los expertos y sabéis muchísimo más que yo de esto. Así es que nada, la bienvenida, el agradecimiento tenemos que reiterarlo porque es muy importante para quien organiza una jornada que haya asistencia como la vuestra, y a ellos dos, tanto al delegado como al secretario general de UPA, también agradecerles y cederles la palabra para que os saluden en este momento. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Esto que estamos haciendo aquí hoy es un compromiso que adquirí cuando salí de secretario general, y era que en ningún pueblo de la provincia de Huelva, en ninguno, se quedaría sin que UPA pasara y primero dar la cara. Yo creo que los tiempos difíciles que corre, pertenecer a una sabia profesión como es la agricultura, y en los momentos que estamos es bueno ponerlo en valor. Después, pasando por todos los pueblos, estamos pasando con David, que es el técnico, en cada pueblo de la provincia de Huelva. Nos ha tocado 79 pueblos. Y tercero, gracias a Salva, en el caso que me dijo que estaba muy interesado que ustedes tuviese esta jornada, y al delegado, que es el que a través de la delegación y los fondos europeos, el que surte que nosotros económicamente podamos mantener esta jornada. La idea nuestra es eso, ir pueblo a pueblo, y en cada pueblo, lógicamente, hablamos un tema. Cuando nos vamos a la sierra, pues, lógicamente hablamos más de ganadería que de agricultura. Y aquí David me comentó que estamos muy interesados en el tema de la fastidieria, porque una de las cosas que tenemos aquí normalmente es cítrico y arándano, ¿no? Entonces son dos leñosos que lógicamente aquí podíamos encajar, pero que estamos abiertos a cualquier situación, cualquier jornada, llámese fitosanitario, llámese de carpintero, llámese de cualquier cosa, de mano de obra, que está hoy en día todo el mundo hablando de ella, ¿no? Tenéis a vuestra disposición a David y a esta organización, que lo primero que hace es dar la formación, lo primero que hace es explicaros cuál es nuestro trabajo, y no pedimos que estén afiliados a la humanidad. Lo que queremos es que los agricultores tengan formación, que los agricultores escuchen nuestra palabra, que es, si lo ven todos los medios, siempre la defensa del pequeño agricultor. Estamos siempre intentando sacar los temas más candentes del día a día. Si veis visto la campaña que estamos haciendo de la arándano, está teniendo un gran éxito. Creo que le hemos llevado a la presidencia de la Junta y a la Consejería, le hemos trasladado que la nueva ley que el miércoles va al Parlamento, y estamos invitados a participar, le hemos trasladado la inquietud de que pongamos un rango de ley lo máximo posible con las competencias que tiene la Junta de Andalucía, porque todos nos dicen que las competencias no son de la Junta, son del Gobierno Central, para que proteja un poco estos abusos que estamos teniendo de las grandes superficies a través de los pequeños agricultores. Os pongo el ejemplo de arándano, que hemos detectado que no hay un arándano que se pague estamos hablando de cosechas normales, porque nos vamos a principio de campaña, las variedades que hay, claro, están más caras, pero en torno a los 5 o 4 euros, en el mejor de los casos, y a 3 euros. Y estamos detectando cómo se está vendiendo a 23, a 24, a 20 euros el kilo. Por lo tanto, esto es una campaña que vamos a que
el precio que percibe el agricultor y el que paga el consumidor cada vez se estreche más, pero se estreche bajando ello para que el consumidor consuma más arándanos y no tengamos que dejarlo en el árbol, y que el agricultor perciba más, porque al final el que está poniendo el dinero, el que está arriesgando, el que está invirtiendo en los insumos es el agricultor y el que lo recibe. Sabéis que un kilo de arándano, entre manipulación y recolección, estamos hablando de 3 euros de gasto, y eso es lo que nos están pagando últimamente, ¿no? Quiero decir que UPA no es solamente la jornada, UPA es reivindicar vuestros derechos, UPA va a ser hablar de los seguros agrarios, y UPA va a ser vuestra voz en todas las mesas donde esté la silla, donde hay un sitio para UPA. Tened en cuenta que vais a ser ustedes los que habléis, en nombre mío, pero hablaréis porque somos vuestros representantes ante las mesas sectoriales, ¿no? Y sin nada más, agradecerle a Salvo, otra vez, a ustedes la presencia, a David que esté aquí hasta ahora, y al delegado que esté hasta ahora con nosotros, y de la verdad que está acostumbrado. Buenas tardes a todos y a todas también, en nombre de ambos. De primero, pues para mí es un placer estar con todos vosotros aquí en la redondela, y agradecer de primero la sensibilidad que ha tenido Salvador como alcalde de la redondela, de ver que hay una necesidad, que es la de formación y la de transmitir una serie de conocimientos. Se puso en contacto con Manolo, y evidentemente pues Manolo conmigo, y Manolo desde el principio pues siempre hace. Básicamente para nosotros es un vínculo que tenemos con ellos para dar esa transferencia de conocimientos que previamente nosotros adquirimos, para que después podáis cada uno de vosotros tener la explotación lo más adecuada posible y sacarle la mayor productividad. De ese modo, como todos habéis conocido, noticias pues, del origen de la Sileya, en este caso, que se dio origen en Europa ya por el 2013, que en 2016 entró por España, por las Islas Baleares, después el año pasado por Valencia, y en el mes de abril pues, entró en España, ya en la península, en la parte de Andalucía, en el Egipto. Como sabéis, ha sido en una zona, en un invernadero, es decir, en un vivero que estaba bastante bien protegido. Se han tomado las muestras y se ha aislado, bueno, se han destruido las 4 muestras que dieron positivas, y lo que estaba a 100 metros pues se ha destruido, siempre que sean posibles hospedadores de la bacteria. Es decir, ahora mismo está controlado, está prácticamente todo sin problemas, no hay que causar una alarma, de hecho se sigue trabajando. El plan que en 2015 creó el Estado con colaboración de la comunidad autónoma es súper eficaz, tienen a los mejores trabajadores, a los las mejores instalaciones, y así como también las mejores personas que pueden solucionar los problemas. Pero para solucionar todo tipo de problemas, igual que hace tiempo con el greening, tuvimos la preocupación, y la seguimos teniendo, la ocupación, y dimos esa formación. Lo importante de esta es igual que la otra, que es la prevención. Porque sin prevención, cuando llegue, es muy difícil solucionar. Ahora mismo estamos previniendo, estamos intentando ser lo más precoces posible a la hora de detectar la bacteria cuando entra. Por eso, a día de hoy, podemos decir que la alerta es mínima, es cero. Pero básicamente debido a eso, a que los trabajadores que están en el campo, los gerentes, todas las organizaciones, UPA, cooperativas, SAJA, todos los que están en este ámbito, pues están muy preocupados y ocupados en lo mismo, y por eso están a la mínima colaborando con las administraciones, en este caso con la nacional y con la autonómica, a través de 3 vías. Ya sabéis que hay un teléfono, que también hay una aplicación móvil, la de RAI, que creo que la utilizáis la mayor parte de vosotros, y a partir de ahí podemos tener un contacto casi al segundo para detectar al segundo esta bacteria y que no nos cause un problema. Por eso siempre es importante tener formación, saber no ocupa lugar, como suele decir el dicho, y eso es muy positivo para cada uno de vosotros. Manolo ha hecho referencia a la Ley de Agricultura. Este miércoles se debate en su totalidad dicha ley. Yo creo que también sería muy positivo que la conocierais de primera mano. Una vez que se apruebe, vengamos para acá y aportemos todo lo que va a traer de bueno a nuestra agricultura. Porque hasta el día de hoy no hay en España una ley de agricultura para que ninguna comunidad que dé amparo a los agricultores y al modo de vida que es la agricultura. Esta es la más vanguardista, la más social, la que mira por el medio ambiente, pero también por la agricultura, la que vela porque no haya
delitos urbanísticos ni especulaciones urbanísticas, es decir, crea el armazón perfecto para que cada uno de vosotros os sintáis protegidos por una ley. De verdad que es una ley bastante trabajosa, que se ha trabajado, que sigue casi creo que con el 100% de la aceptación de todas las organizaciones agrarias. Eso es un poder que también tiene esa ley, que viene consensuada con todos los estamentos y que vela solo y exclusivamente por la agricultura, por la ganadería de nuestra comunidad autónoma y evidentemente por la de Huelva. Por lo que creo que tanto UPA como el alcalde, que siempre está hablando por todo lo bueno para su pueblo, estará dispuesto también a tener un día de charla para dar esa formación, para que conozcáis de primera mano lo que supone la ley de agricultura para vosotros. Sin más, siempre acabo de la misma manera. Yo soy una herramienta de la administración autonómica y para vuestra disposición estoy para lo que necesitéis. Al Ayuntamiento la posibilidad que nos ha dado de tener un espacio para poder dar la charla, como a vosotros fundamentalmente por asistir. Como ya han dicho los compañeros, mi nombre es David, yo soy técnico de UPA y vengo a hablaros de Xylella fastidiosa. En principio no quiero, la verdad es que yo desde que estoy abordando estas charlas en distintos municipios y demás, acabo con gente muy seria dentro de la sala por lo que se ve venir, ¿no? Pero no quiero con esto trasladaros un mensaje de alerta, ni alarmismo, ni nada que se le parezca. Lo que pretendemos con esta charla es un poco lo que ha dicho Pedro. Hay una tercera pata que es responsabilidad tanto de las organizaciones agrarias como de los propios agricultores, que es lo que comúnmente se llama tener ojos en el campo, es decir, está habiendo controles por parte de las administraciones, hay un protocolo implantado por la Unión Europea y ya un poco lo que se quiere es que cada agricultor tenga ciertos conocimientos sobre el ataque de la bacteria para que en el momento en que sospeche que puede haber Xylella en su entorno, no hace falta que sea en su propia explotación, porque ahora veréis que hay casos que se han detectado, por ejemplo, en jardines ornamentales cerca de centros comerciales y demás, es decir, esto es susceptible de entrar por ese tipo de vías también, pues al final que tenga ciertos conocimientos para que de alguna manera pueda, bueno, pues intentar poner encima de la mesa un caso en caso de que lo vea, ¿vale? Como intendencia previa, os he pasado por ahí una carpetita con un listado, os agradecería que me lo cumplimentarais, ¿vale? Y luego, antes de iros, yo voy a intentar ser rapidito para no hacer esto muy denso. He traído unos manuales de un programa que estamos desarrollando sobre temas de la agricultura como herramienta frente al cambio climático, y me gustaría que os llevarais algún ejemplar para lo que desgraciadamente me vais a tener que firmar en otro formulario, pero esto es así, con el tema de política de prevención de datos estamos funcionando de esa forma. Bueno, yo entro ya en temática. Desde la parte más básica, Xylella fastidiosa es una bacteria, ¿vale? Es una bacteria, se le denomina así, Xylella fastidiosa, no porque, entre comillas, el fastidio que genera en el campo, sino es un nombre que le viene por la dificultad que se tiene para aislarla y cultivarla en laboratorio, ¿vale? Entonces se le puso Xylella fastidiosa precisamente por eso, porque una vez que pasarla de la planta al laboratorio y cultivarla en lo que se denomina una placa Petri, es decir, un ensayo de laboratorio, es especialmente complicado para los científicos. Esta es una especie que es la Xylella que funciona con diferentes subespecies e incluso además tiene cepas distintas, ¿vale? Estas tienen cierta capacidad de recombinarse unas con otras y va generando los ataques en las especies. ¿Hasta cuántas especies puede atacar? Bueno, hasta ahora, y esto es un listado que se va refrescando continuamente en la Unión Europea, como entidad de gobernanza existe un listado en el que se van publicando las especies a las que va atacando la Xylella en Europa, pues tanto lo que hay en Europa como el ataque que ha habido que ha habido desde hace ya muchísimos años en Estados Unidos, se habla de 350 especies susceptibles de ser hospedadores de la bacteria, ¿vale? Fundamentalmente podríamos decir que los hospedadores son fundamentalmente leñosos, ¿vale?
todo lo que sea arbusto o árbol es susceptible de ser atacado por la bacteria, e incluso, pues por ejemplo, en girasol y demás se han dado algunos casos. Aquí en Europa, fundamentalmente, está habiendo contagios en olivo, que en Italia ha arrasado, almendro, frutales de hueso, cítricos, también ha habido algunos, y hasta ahora, por ejemplo, si bien en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de una convivencia con la enfermedad, porque es una enfermedad que es endogámica o endémica de allí, allí sí ha atacado mucho, por ejemplo, a la vid, y aquí en Europa todavía no se han dado casos de vid como para que sean preocupantes. Pero por ese amplio espectro que tiene de ataque, pues siempre es bueno que cualquier leñoso pues esté la gente lo suficientemente bien informada como para que se pueda detectar en la enfermedad. Hay que decir que, ahora veréis más adelante, yo os comentaré que la propagación fundamentalmente viene a través de lo que se denominan insectos vectores, que son insectos que no se contagian de la enfermedad, pero sí la pueden propagar porque la tienen dentro. Ahora os explicaré cómo va el tema. Pero el inicio de la proliferación de la Xylella fastidiosa en el mundo entero es más culpable del hombre que de los insectos. Es decir, toda la gran cantidad de importación de material vegetal, especialmente ornamental, que ha habido con esto que llamamos el mundo globalizado y que ha habido desde terceros países, es lo que ha ido provocando que la Xylella fastidiosa se implantara en sitios donde habitualmente no existía, ¿vale? Inicialmente, como podréis ver, la Xylella es originaria sobre todo en la zona de América, donde se dan varias de sus subespecies. Está la fastidiosa, está la múltiple, la pauca, la sandí y las moradas, que son no especialmente especificadas todavía, confirmadas como nombre específico, y ahí hablan de una convivencia con la enfermedad. Es decir, ahí no hablan de erradicar la enfermedad porque no pueden. La enfermedad por primera vez se detecta en vid a finales de 1890 aproximadamente, por un científico que se llamaba Peirce, de apellido, y inicialmente no la detecta como Xylella fastidiosa, sino que se habla de la enfermedad de Peirce en vid. Luego, con el tiempo, allá por los años 70, ya se habla de que la enfermedad de Peirce la genera la Xylella fastidiosa, y es cuando se empieza a hablar de ataques de Xylella fastidiosa y las diferentes enfermedades que provocan los diferentes cultivos. Pero inicialmente allí hay una enfermedad, o sea, una epidemia muy gorda en 1890, finales de 1800, y desde entonces vienen conviviendo con la enfermedad. ¿Qué significa convivir con la enfermedad? Bueno, pues que hay un macro presupuesto todos los años que tiene que contemplar las pérdidas, arranques de plantas y pérdidas de producción que se generan en las explotaciones que son atacadas por Xylella, y lo que se hace es intentar investigar sobre variedades que sean más fuertes contra el ataque, pero desde el punto de vista de que la enfermedad no van a poder acabar con ella. De hecho, ya os adelanto que la enfermedad a día de hoy no tiene cura. Es decir, es una enfermedad que entra, que destruye la planta, que puede contagiar a plantas de alrededor, pero que hoy por hoy no se ha dado todavía con una cura para la planta. Ahora mismo las investigaciones están en la vía de sacar variedades resistentes, que todavía no se ha dado con una variedad 100% resistente, y la otra, se habla de una vía de lo que se llama los macrovirus, si no me equivoco, que son virus que comen bacterias. Esto viene derivado del excesivo consumo de antibióticos que ha realizado el ser humano a lo largo del tiempo y que está generando lo que se llaman superbacterias, que son muy resistentes a los antibióticos, y entonces se está trabajando con una línea de virus que fueran capaces de comerse a las bacterias. Si esto pudiera ser aplicado al caso concreto de Xylella fastidiosa en la vía vegetal, pues entraríamos a tener una cura para la enfermedad, pero todavía no se ha producido. Como os decía, fundamentalmente estamos hablando de Canadá hasta Argentina como zona de proliferación y existencia habitual de Xylella fastidiosa, y luego pasa directamente a la entrada por Asia. De Asia va a la zona de Grecia y donde se detecta también en la zona de antigua Yugoslavia, se detectan ataques, pero donde da fuerte
por primera vez en la Unión Europea es en Italia, en la región de Apulia, que para que os hagáis una idea es lo que equivale al tacón de la bota de Italia. Esta da por primera vez en 2013 como detectada, es decir, la Xylella fastidiosa tiene una particularidad y es que puede estar latente en una planta sin desarrollarse. De hecho, en una misma explotación se pueden dar casos de plantas que muestren los síntomas de la enfermedad y otras que tengan la enfermedad pero no tengan los síntomas. Entonces, eso conlleva a que se den casos en los que puede haberse habido varios años en los que la enfermedad ya pudiera estar, pero como no se han dado los síntomas, pues la primera vez que se dan los síntomas es en el año 2013 en la región de Apulia, en el olivo. ¿Qué ocurre? Bueno, que aquí ya, por el sistema de laboreo que tiene el olivo, que el olivo italiano es en régimen fundamentalmente de no laboreo, con lo cual entre plantas y plantas existe mucha maleza que sirve de reservorio del insecto vector que traslada la enfermedad, unido a que se desconocía la enfermedad, se genera un ataque masivo en olivo en Italia que arrasa, pues, para que os hagáis una idea, aquí, arrasa 276.121 hectáreas, ¿vale? Desde el año 2013 al año 2015. Este ataque que genera, para que os hagáis una idea, en el mapa esto sería el tacón de la bota, esto sería la zona infectada y luego por protocolo de la Unión Europea se genera una zona de contención y se genera una zona tampón. La zona infectada ocupa 83 kilómetros de ancho con esas 276.000 hectáreas que os he comentado. La zona de contención son 30 kilómetros de ancho con 796 hectáreas, y la zona tampón es la de 23.383 hectáreas y 10 kilómetros de ancho. ¿Qué es más o menos una zona y otra? Para que os hagáis una idea, una zona es la zona que tiene un ataque masivo que está destruyendo plantas, la zona de contención es donde se empiezan a aplicar las medidas de la Unión Europea para intentar que no se propague la enfermedad, y la zona tampón es una zona donde se intensifican todo lo que es fumigaciones y demás para intentar controlar al insecto vector. ¿Es posible controlar el insecto vector al 100%? No, todos vosotros sabéis mejor que yo que una plaga no se erradica al 100% de un cultivo. Pueden quedar 1, 2, 3, 20, 25, 50 o 1000 individuos a pesar de que tú fumigues o a pesar de que fumigues con mucha intensidad. Entonces, claro, como siempre hay susceptible de que quede algún individuo, siempre es susceptible de que el individuo pueda contagiar una planta. ¿Qué ocurre? Que como estos insectos vectores, que fundamentalmente, para que os hagáis una idea, son del género de las chinches, vuelan aproximadamente, tienen un ciclo de vuelo y demás de 100 metros, la Unión Europea establece un protocolo que es, primero, como os he comentado, una mayor contención de los insectos huéspedes, la prohibición de mover cualquier tipo de material vegetal que sea susceptible de ser huésped de la enfermedad a otra zona, ¿vale? Porque esa sería una de las principales vías de traslado a larga distancia de la enfermedad. Y luego una medida no exenta de polémica, que es la de cortar y triturar toda planta infectada y todas aquellas susceptibles de poder contraer la enfermedad o propagarla en 100 metros a la redonda, estén sanas o no. ¿Vale? Entonces, no está exenta de polémica porque para muchas explotaciones, por ejemplo en el caso de Italia, pues ha sido la ruina absoluta, pues, o sea, la desaparición del cultivo, porque estamos hablando de cortar el árbol enfermo y los de 100 metros a la redonda estén enfermos o no. Entonces, eso ha generado, bueno, pues en diferentes zonas, y ahora lo iré explicando, ha generado su cierta o bastante polémica según el caso. Digamos que la enfermedad se traslada de Italia a Francia. En Francia, sobre todo en la zona de Córcega, hay varios ataques y demás, y en España, donde se detecta por primera vez, en las Islas Baleares. En las Islas Baleares ha ocurrido varias cosas distintas de lo que ha ocurrido en la península. No en la forma de contagiarse la enfermedad, sí, pero sí en el tipo de árboles a los que ha atacado, porque ha atacado en Mallorca, Menorca e Ibiza a
olivo, acebuche, cerezo, ciruelo, almendro. A la altura de que yo cogí la información estaban 627 casos de árboles afectados. Pero ¿qué ocurre? Que donde inicialmente se habla del protocolo de arranque de la Unión Europea, pues se ha permitido que lo que haya es un protocolo de contención y de control. ¿Por qué? Bueno, por dos cuestiones. Una, porque era un archipiélago, y al ser un archipiélago, teóricamente la salida de material vegetal está más controlada que la proliferación que puede haber en una península, con lo cual eso ya se contaba como una situación a tener en cuenta de cara a que no se propagara la enfermedad. Y por otro lado, la cuestión de la parte paisajística de los tres archipiélagos. Estábamos hablando de que allí el contagio ha sido tan masivo que cortar todos los árboles que han sido afectados generaría un cambio drástico en el paisaje de las tres islas, con todo lo que ello conlleva en temas de turismo y demás. Entonces se solicitó a la Unión Europea un tratamiento distinto y se concedió el hecho de tener tratado al vector, tener controlado el transporte de material vegetal, pero no entrar en el arranque de árboles para evitar ese problema. Tiempo después, la enfermedad se pasa a Alicante y en Alicante afecta a 110.000 hectáreas, especialmente de almendro. En Alicante ocurre una circunstancia y es que durante todo el proceso ha existido mucha polémica sobre si era efectivo o no el arranque de los árboles. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Italia, por ejemplo, se había detectado que donde todavía quedan árboles infectados, porque la zona ha sido tan devastada que no se ha arrancado toda la zona, sino que se han quedado allí los árboles. Ahora os enseñaré fotografías, los árboles directamente muertos, con una sensación como si fueran de quemado. Que cuando se cortaba el árbol y se dejaba, por ejemplo, el tocón en olivo, pues al cabo del tiempo podía ser que rebrotara el olivo. Entonces se hablaba de que, bueno, que podía ser que había plantas que se recuperaran, pero luego científicamente se ha demostrado que a los 2 o 3 meses la planta vuelve a sufrir la enfermedad y vuelve a morirse, en sentido de que la enfermedad está ahí persistente y tal como intente sacar cuerpo, digamos, la planta, no la va a dejar. Entonces, como durante mucho tiempo ha habido cierta polémica con respecto al tema, en Alicante lo que ocurrió fue que se llevó a vía judicial el protocolo de la Unión Europea. Y el juez lo que hizo fue tomar medidas cautelares, es decir, que tomó, digamos, la medida de hasta que no se pronuncie el juzgado, no vamos a dejar que se aplique la normativa de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues esto un tiempo, luego esto lo perdieron quienes lo llevaron a vía judicial y al final ha habido que aplicar los protocolos, tratamientos y demás, pero digamos que ahí la enfermedad ha estado activa más tiempo, precisamente por esa vía judicial. Inicialmente, cuando la zona de Alicante se ve afectada, aquí en la Junta de Andalucía lo que hace es que, aunque no había casos detectados de Xylella fastidiosa en Andalucía, empieza a redoblar los controles en las zonas limítrofes. Entonces establece una especie de zona, una frontera problemática, o lo que se llama zona frontera, que son Jaén, Granada y Almería, por su proximidad al Levante valenciano. Y lo que hacen es, a partir de ahí, pues empiezan a haber más inspecciones, a controlar un poco el campo para detectar rápidamente cualquier tipo de caso de Xylella fastidiosa. El siguiente caso, mientras tanto, se da en Madrid, en abril ya de este año, que se da caso en un árbol de un parque, de la zona de Villarejo de Sabanés, y lo que se hace es, bueno, pues cortar el árbol, hacer tratamiento en 500 metros a la redonda y se establece la constitución de una mesa sectorial para tratar otro posible caso en caso de lo que hubiera, que hasta fecha de hoy no se ha producido. En Andalucía ya funcionaba una mesa sectorial, que es la Mesa de Sanidad Vegetal, que es la que, cuando al poco tiempo de producirse lo de Madrid, que es en Andalucía se produce en Ejido, a finales de abril de 2018, pues se detecta precisamente un caso en un vivero en el Ejido, una especie ornamental que es de Polygala myrtifolia, que es lo que se llama lechera del Cabo, para que os hagáis una idea, es muy parecida a la bugambilla, que además es una planta muy concreta que se le llama planta centinela, y es porque es una planta que es susceptible de contagiarse muy rápidamente y además es susceptible de mostrar los síntomas muy rápidamente, con lo cual es la típica planta en la cual
si va a haber enfermedad se va a detectar muy rápidamente. Entonces, rápidamente, una vez que ya ocurre este problema en el vivero del ejido, pues lo que se hace es que se eliminan todas las plantas, se establece un protocolo a través de esta mesa de sanidad vegetal, protocolo que se saca en el boletín oficial de la Junta, y lo que hace es que se corta se destruyen todas las plantas susceptibles en 100 metros a la redonda, se hace un control específico sobre los posibles vectores, un control fitosanitario sobre los vectores, y en la planta en concreto lo que se hace es triturarse. A partir de ahí no ha vuelto a haber un caso, desde abril no ha vuelto a haber un caso en Andalucía. Lo que sí se está haciendo es, bueno, pues si antes había control sobre el campo, se está estableciendo más control todavía. Yo, por ejemplo, esta mañana hablaba con una cooperativa de Chucena, de olivares, y me decían que ellos con la OCA, por ejemplo, ya tienen un protocolo montado, van haciendo inspecciones de vez en cuando para detectar posibilidades de Xylella fastidiosa. Con lo cual el control existe. Ahora mismo la alerta es baja, salvo en las zonas donde se ha detectado, más las zonas fronteras, que ahí sí existe controles incluso de la Guardia Civil, sobre todo con el movimiento del material vegetal. Y lo que se quiere es lo que yo os decía, ojos en el campo, es decir, que tengáis una cierta idea de los síntomas de la enfermedad para que en el momento que podáis detectarla en cualquier momento lo pongáis en conocimiento de las administraciones competentes. Porque, entre otras cosas, la propia normativa de la Unión Europea obliga obliga entre comillas, es decir, no obliga a que tengáis los conocimientos exactos de conocer la Xylella fastidiosa, porque no puede obligar a eso, pero sí es verdad que obliga a la comunicación ante el conocimiento de que se vea un caso de Xylella fastidiosa. ¿Cuál es la forma de comunicarse con las administraciones competentes? Bueno, pues aparte de las propias organizaciones empresariales, si estáis un poco que no conocéis el modo de contacto, podéis acudir a nosotros, y nosotros lo que hacemos es dar curso a la delegación. Existe un teléfono en concreto de información sobre Xylella fastidiosa y de comunicación en caso de que creáis o tengáis la sospecha de que pueda haber un caso, que es el 955-059-898. Existe un correo electrónico para hacer lo mismo vía correo electrónico, que es el info.xylella@juntadeandalucía.es, y como os ha comentado Pedro, hay una aplicación de móvil que se llama RAIF, que es dedicada a la sanidad vegetal y demás, y que ahí también se ofrece información y contacto para cualquier tema de este tipo de problemática. Y aparte está funcionando una web sobre Xylella fastidiosa de la Junta de Andalucía. Si os metéis en Google y ponéis Xylella fastidiosa Junta de Andalucía, de las primeras cosas que os aparece es la web esta. Y ahí un poco tenéis pues todo lo que se está explicando, toda la información relativa al ataque de la enfermedad, tanto protocolos de Unión Europea como la lista de la Unión Europea de las plantas susceptibles, las transmisiones, los síntomas, en fin, ahí tenéis toda la información. De todas maneras, para aquel que estuviera interesado, o bien dándome luego al final de la charla el correo electrónico suyo a mí, o mandando un correo a upahuelva@gmail.com, pues yo le mando toda la información que tengo del tema para que lo tenga, lo pueda ver en el móvil y demás. Como os decía, y este dato es ampliado, estos son 350 especies, el principal problema de la bacteria es el gran espectro de especies al que puede contagiar. Y que además, hoy por hoy, pues no existen medidas de control eficaces, ni físicas, ni químicas, ni de ataque a la propia bacteria. Con lo cual es una bacteria que cuando entra, pues lo que hay que hacer es medidas de control, medidas de contención y de erradicación, porque otra cosa ahora mismo no se puede hacer. ¿Qué ocurre con los síntomas y los huéspedes? Es decir, huéspedes, los que os comento: olivos, vid, cítricos, frutales de hueso como el almendro, melocotonero, ciruelo, arándano, el roble, la encina y el alcornoque, que son susceptibles también, plantas de café, en fin, hacéis una idea de que todo lo que sea leñoso es susceptible. Básicamente, para que os hagáis una idea, el ataque de la Xylella fastidiosa lo hace a nivel del xilema. El xilema es el conducto de la planta que lleva la savia bruta. Sube arriba, dicho muy simplemente, sube arriba, se genera la savia elaborada y baja para abajo en el floema y lo distribuye en la planta. Para que os hagáis una idea visual, si el xilema, que no es una única tubería, sino que son múltiples vasos conductores, la bacteria va proliferando dentro, en principio
prolifera de forma normal, con lo cual sería un huésped que no genera los síntomas, pero cuando esa bacteria lo que hace es intentar cruzar entre pequeñas comunicaciones que existen entre los conductos de dentro del xilema, entre los vasos del xilema, genera lo que rápido y mal podríamos decir una especie de trombosis en el árbol que lo va obstruyendo por dentro. Lo obstruye hasta tal punto que el xilema no pasa, como el xilema no pasa, empieza la sequedad de abajo a arriba, incluso abajo depende donde pique, a la altura que pique el insecto, ahí es donde empieza a producirse la obstrucción. Y donde primero se ve es en los puntos más extremos de la planta, como son las hojas, con lo cual ahí empieza a no llegar savia, se empieza a secar el árbol comienza en algunas zonas a secarse hasta que se prolonga el árbol completo y finalmente pasa de un estado de planta no productiva a planta directamente que se seca y se muere. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el primer fastidio que tiene esto es que la xylella se confunde con otros tipos de situaciones que le pueden ocurrir a la planta. Llámese, pues cualquier estrés hídrico puede ser confundido, o sea, cualquier ataque de xylella puede ser confundido como un estrés, como los daños por un estrés hídrico. Una clorosis se puede confundir con xylella y al revés. En fin, algunas enfermedades muy típicas, por ejemplo, el verticilo en olivo, que también genera una obstrucción del xilema, pues tiene síntomas parecidos a los de la xylella fastidiosa. Entonces, hay una serie de aspectos que podemos visualizar en la planta y que nos pueden dar la sospecha, y luego tendrá que ser el análisis correspondiente el que determine si es xylella o no es xylella. A mí lo que me interesa es que conozcáis los síntomas visuales para que en un momento determinado, pues si los notáis, podáis comunicarlos si lo estimáis oportuno o como debería de ser. No solo ataca a cultivos, sino que también ataca a plantas silvestres, ¿vale? Por ejemplo, a la dierna, a la delfa, la ataca también mucho, a retama, al romero, a la lechera, es decir, a todas esas plantas las puede atacar e incluso pueden ser plantas que luego les sirvan de salto al insecto vector para trasladarla a los cultivos nuestros. Esta de aquí es la lechera del Cabo, que es la que se ha detectado en el ejido y, como os decía, es lo que se llama una planta centinela. Acacia, catarantus, el vinca, en fin, romerino, todos hay muchos tipos. Y si os veis, por ejemplo, veis la acacia, este es un síntoma muy característico, que es la aparición de zonas marrones en diferentes sitios de la planta, que es donde primeramente se va detectando y empieza a secarse hacia la base. Como decía, los síntomas, pues típicos de estrés hídrico, chamuscado de hojas y ramas, se pueden confundir con deficiencias de minerales, clorosis, incluso en zonas donde ha habido mucha sequía se ha detectado más tarde la enfermedad porque se creía que las plantas estaban muriendo derivados de un estrés hídrico por sequía, cuando al final era un ataque de xylella fastidiosa. Con lo cual siempre lo normal es que empiece a aparecer zonas de secado en extremos de hojas hacia adentro y de ahí a ramas y de ahí hacia el tronco. Por ejemplo, en adelfa genera secado en los bordes, en alfalfa, por ejemplo, genera enanismo, en hojas de cerezo genera zonas de quemado. En el melocotonero, que es otra de las plantas donde inicialmente en Estados Unidos más rápido se detectó la xylella, genera lo que se llama el escaldado del melocotonero, que es una sensación como de falso quemado en las hojas y en el fruto. En el arándano genera este tipo de quemado de la hoja, desde los extremos hacia adentro. En muchos de ellos, en este no se ve tanto, pero genera una especie de punta de flecha que se va notando en la hoja en diferencia con el quemado y la parte sana. En vid, como os decía, tiene una característica muy concreta, que es lo que se llama la enfermedad de Pierce. En almendro genera el quemado de la punta. En cítrico genera una clorosis y una desfloración. Esto es el caso, por ejemplo, de la encina. En fin, siempre empieza fundamentalmente un ataque por las hojas. Para que os hagáis una idea, esta es la misma finca, esto es en Italia, la misma finca en febrero de 2014 y la misma finca como queda después del ataque en noviembre de 2014, ¿vale? La sensación es de secado total e incluso
la gente, bueno, los científicos que están visitando la zona de Italia, que sí tiene todavía plantas afectadas, porque incluso económicamente cuesta más caro arrancar todas las plantas que dejarlas tal como está y ya está, porque tampoco va a generar demasiados cambios, da una sensación como de haberse quemado el campo entero, es decir, da una sensación como de que hubiera habido un incendio. Este es en olivo, cómo va quedando la hoja, y ahí genera un síntoma que es lo que se llama el codiro, que es el síndrome de decaimiento rápido del olivo, y es que en pocos meses la planta pues directamente deja de producir y directamente se seca y se muere. Y estas son las zonas típicas de zonas marrones que incluso no son homogéneas en la explotación, porque como resulta de que puede haber individuos que todavía no se sabe bien por qué no muestren síntomas de la enfermedad, lo único que se sabe es que si no muestra síntomas de la enfermedad la tiene, pero en esos vasos del xilema que os comento, lo que no ha habido es una especie de taponamiento transversal de los vasos. Esa es la única razón ahora mismo que se conoce para que el individuo no le genere esa obstrucción. Entonces el paisaje va volviéndose marrón a parchones hasta que se vuelve marrón al completo cuando no se ha aplicado el protocolo. Esto es un corte a microscopio del vaso del xilema. Estas son las bacterias, van proliferando hasta que llega un momento que esto es un tapón completo y no pasa. A medida que el tapón sea más gordo, más obstrucción genera, más rápido se seca la planta. Y esto es las manchas características que aparecen en un corte transversal de cualquier tronco atacado por xylella. Hay que decir que si bien es una forma muy residual de contagio, las herramientas de poda en una zona en la que exista enfermedad también son una vía de contagio de la planta, con lo cual se recomienda que si hay una alarma, pues las herramientas de poda se desinfecten con solución de cloro o con incluso en algunos casos he escuchado hablar de agua oxigenada para matar a la bacteria entre cambios de planta y planta. Hay que decir que insectos vectores susceptibles de propagar la enfermedad aquí los hay, porque ese, digamos entre comillas, ese no es el problema, es decir, chinches de ataque que atacan, chinches chupadores del xilema, que es el caso concreto para que pueda propagar la enfermedad, los hay casi en toda la zona mediterránea, chinches hay de múltiples tipos y demás. El problema se tiene que dar el condicionante de que exista la chinche y que exista la enfermedad para que haya propagación. Por ahora en Andalucía solo ha existido la enfermedad en el caso del ejido. ¿Existen las chinches en las demás zonas? Sí. ¿Es zona, ahora veréis, susceptible de ser especialmente sensible a la enfermedad por el intervalo de temperatura? También. Pero por ahora no está habiendo ataque. Esto es igual, esto es la misma finca en el año 2010 y en el año 2013, cómo queda. Y este es el paisaje de cómo se va tiñendo de marrón el paisaje atacado por xylella. Y esto es un árbol ya directamente pues seco. Fijaos que en las zonas de la foto, toda esta zona de aquí no favorece la contención de la xylella. ¿Por qué? Pues porque todo esto, si bien no son leñosos, son reservorios que utiliza el insecto vector para en invierno pues criar a la ninfa y demás. Entonces, se dice que aquí en Andalucía es más difícil que se propague la enfermedad porque aquí normalmente el olivar, que es digamos la especie mayoritaria que ha sido contagiada en Europa de la xylella, se hace en olivar de no laboreo, de laboreo, es decir, que todo esto se elimina. Al eliminarse esto, se genera impedimentos al vector para que se propague. En Italia lo que hubo fue una circunstancia de entrada a la enfermedad y como el vector, había mucho vector porque el sistema lo permite, pues al final lo que hubo fue un contagio masivo en muy poco tiempo. Entonces fue lo que provocó un ataque de la enfermedad tan alto. ¿Veis? Fijaros la de maleza que hay entre los olivos. En el caso de la vid, ¿sois alguno viticultor? No, entonces pasó rapidito. Es lo que se llama la enfermedad de Pierce, que genera el quemado de la hoja y luego la hoja se cae y deja solo el peciolo, con lo cual queda esta característica que es muy, muy identificativa del ataque
de Xylella. Y esto es una de las circunstancias que ocurre, por ejemplo, en California, que están en el estado de convivencia con la enfermedad, que es una zona arrasada por la enfermedad y una zona de cítrico que no la ha atacado. ¿Por qué? Bueno, pues primero, posiblemente haya jugado a favor del cítrico el camino que genera que no haya proliferación del vector con tanta facilidad. Y por otro lado, y es la parte que no se sabe muy bien, que es que la Xylella hay a veces que ataca a unas variedades sí y a otras no, sin saberse muy bien por qué y sin saberse muy bien si la variedad es especialmente resistente o no. Es decir, eso es lo único que da sentido a que en California arrase con viñedo y sin embargo aquí en Europa al viñedo prácticamente no le esté atacando. Y aquí en Europa haya tirado por olivo. Es decir, hay que decir que cuando ha atacado a olivo, la subespecie que ha atacado a olivo en Italia no ha sido fastidiosa, sino ha sido pauca. Pero eso no implica con que luego la pauca pueda atacar a otro tipo de leñosos aquí. Es decir, se habla mucho de Xylella fastidiosa porque es la variedad más conocida, pero en Italia ha atacado a la variedad pauca. Estos son los síntomas en vid: defoliación prematura y marchitamiento, hoja seca y con quemaduras color marrón, el borde amarillo, los cerillos, que son estas pinzas que quedan con los peciolos cuando se cae la hoja, y el síntoma fundamentalmente aparece en agosto, fundamentalmente por el rango de temperaturas de agosto, y luego parece que para un tiempo, pero luego vuelve a rebrotar la enfermedad hasta que genera ya el problema. Voy a saltarme de aquí. En un tronco, para que os hagáis una idea, en el tronco de más, el xilema es esta zona, que estos son los vasos que yo digo, y esta es la zona de comunicación entre vasos que generaría esa, entre comillas, que yo le llamo trombosis en la planta. Y a efectos prácticos, no es un único tubo, aunque se suele mostrar como un tubo. El xilema sube la savia bruta y por el florema sube baja la savia elaborada. En el momento en que el xilema no comunica savia bruta, pues ya por aquí no baja nada y empiezan los problemas para la planta. Esta es, ahora enseñaré algunas fotos más, la especie de vector que más está proliferando la Xylella en Europa, que es el Philaenus espumarium. Se le llama espumario porque la ninfa genera una especie de espuma que es muy característica del vector. ¿Qué condición se necesita para que ese sea un vector de Xylella fastidiosa? Pues que el aparato bucal del insecto sea capaz de chupar, o sea, entre comillas, taladrar el tronco y chupar el xilema, ¿vale? Con lo cual tiene que tener un aparato bucal que llegue hasta el xilema de la planta, chupa la savia bruta. La savia bruta está contagiada de Xylella fastidiosa y el insecto se la mete dentro del cuerpo. Una vez que le entra dentro del cuerpo, la bacteria se hace ya activa y susceptible de ser contagiada en aproximadamente 2 horas. Con lo cual, ese insecto, si vuela a otro árbol y vuelve a chupar de allí xilema, o sea, la savia bruta, lo que hace es que ya transmite la bacteria y la contagia. El insecto está contagiado por la enfermedad, pero no desarrolla ningún tipo de síntoma. El insecto ni se muere ni nada que se le parezca, con lo cual el insecto lo que hace es de portador. Entonces, de ahí el protocolo de la Unión Europea de intentar eliminar árboles susceptibles de ser contagiados a 100 metros a la redonda para generar un aislamiento, entre otras cosas, del vector, para que el vector no pueda hacer ese vuelo de máximo 100 metros que habitualmente estos vectores pueden hacer y no contagie la enfermedad a otra planta. La Xylella, el único condicionante que tiene ahora mismo es la temperatura. La temperatura es que tiene un crecimiento óptimo entre 25 y 28 grados, que por debajo de 15 grados es sensible, y luego que por encima de 34 grados de media y por debajo de 10 grados limitan la supervivencia de la enfermedad. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, ha habido casos de Xylella fastidiosa en Alemania y ahí poco ha proliferado, y es porque en cuanto llega el invierno mata la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Donde haya inviernos suaves es más susceptible la enfermedad de propagarse. Estos son los tipos de varios tipos de vectores que pueden ser susceptibles de contagiar la enfermedad,
que son de la especie de los hemípteros, y los hemípteros son lo que habitualmente conocemos como chinches. Cualquier insecto capaz de chupar del xilema es un insecto potencialmente vector de la enfermedad. Y el ciclo, bueno, pues es el que hemos hablado. Una parte está en la planta, que es el xilema, otra parte pasa al insecto cuando el insecto chupa, y a partir de ahí vuelve a contagiar a la siguiente planta, y así sucesivamente. Como la dispersión, como os he comentado, es a 100 metros, pues lo que se intenta es que el protocolo corte esos 100 metros de dispersión a través del vector. Ahora mismo, como lo que se está haciendo son tres tipos de fases, son tres fases. La fase de detección, que es, digamos, ahora mismo en la que más o menos está metido todo el mundo, que es intentar hacer inspecciones de campo para detectar posibles casos de Xylella fastidiosa. Para eso está la administración competente. Hay que decir que aquí hay tres niveles de administraciones. La europea, que es la que ha elaborado el protocolo, el ministerio del país, o sea, la nacional del país que sea, que es un poco una gestión más administrativa, es decir, traslada los informes a la Unión Europea que le viene de la tercera administración, que es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma no es competente para determinar si aplica o no el protocolo, es decir, el protocolo hay que aplicarlo en el momento que hay caso de Xylella fastidiosa, porque lo manda la Unión Europea, con lo cual a efectos prácticos digamos que la administración autonómica es la que se come el marrón de quedar mal delante de las explotaciones porque tiene que arrancar, pero no puede decidir no arrancar, con lo cual lo que tiene que hacer es aplicación de protocolo pura y dura. Es más, en caso de que se negara, sería susceptible de sanción por parte de la Unión Europea el hecho de que no aplicara el control. La siguiente fase es la de contención, que lo que se hace es que en el momento en que se ve que ya hay casos de Xylella, se amplían los tratamientos hacia los vectores, con la conciencia de que no hay tratamiento 100% efectivo, es decir, no hay tratamiento que elimine al 100% el vector, con lo cual, bueno, pues se amplían los tratamientos para tener controladas las poblaciones, pero no se pueden erradicar. Se hace la eliminación de los árboles afectados y luego lo que se hace es controlar muy mucho el tema del transporte, el trasiego de material vegetal. Muy importante para si se da el caso de que tengáis que adquirir material vegetal, que siempre el material vegetal tenga su pasaporte fitosanitario en regla. No comprar material vegetal en zonas de dudoso control y sobre todo en zonas que se conozca que hayan sido afectadas por la enfermedad, para evitar, porque entre otras cosas, si han sido afectadas por la enfermedad no debería de haber material vegetal comercializable susceptible de tener la planta, pero por otro lado, porque sería como abrir la puerta a la entrada de la enfermedad a nuestra propia explotación. La tercera parte, que es la fase de erradicación, es especialmente problemática también. ¿Por qué? Porque lo que dicta la Unión Europea no es solo el arranque de la planta y la de 100 metros a la redonda, sino que en 10 años no se puede volver a plantar plantas que sean susceptibles de padecer la enfermedad. Con lo cual, donde se produzca la enfermedad existe un caso severo de tener que reconvertir a otro tipo de especies o variedades las explotaciones que estén funcionando, con todo lo que eso conlleva finalmente para el agricultor. Eso explica por qué hay muchos agricultores que pueden caer en una cosa que es una visión a corto plazo, que es detectar la enfermedad y no comunicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque intentan un poco decir, bueno, pues como voy a tener que arrancar un montón de árboles y demás, intento llegar a la cosecha, gano lo que pueda y a partir de ahí comunico, y aguantan un tiempo. Por ejemplo, en Alicante hubo una denuncia judicial para intentar parar que se hicieran los cortes. ¿Qué ocurre? Bueno, que eso puede beneficiar a corto plazo el bien propio, pero perjudicar al bien común. De ahí que la Unión Europea estime que existe una obligación de comunicar los casos de Xylella fastidiosa por parte de quienes lo detecten. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una laguna jurídica en el sentido de que tú puedes haber visto un caso de Xylella fastidiosa, haberlo confundido con un estrés hídrico y no haberlo comunicado. Pero claro, también es verdad que en el momento en que la alerta vaya siendo un poco más problemática, habrá más inspecciones en finca. Bueno, será difícil escaparse a esa historia, pero sí es verdad que, y esta es donde la gente se me pone más seria, que hay un problemón como esto entre, pero bueno, no es cuestión de arrojar una alarma, porque ahora mismo sí se están redoblando controles, porque imaginaos, por ejemplo, Córdoba y Jaén,
pues el problema que tendría en caso de que entrara Xylella fastidiosa en olivo, ¿no? Entonces ahí se están haciendo muchos controles. Dentro de este último fase de erradicación se establecen indemnizaciones, en el caso de que haya. Estas indemnizaciones ahora mismo no están fijas. En el momento en el que aparecieran aquí casos graves de Xylella fastidiosa y hubiera que indemnizar, pues seríamos las propias organizaciones agrarias las primeras que entraríamos a intentar que las indemnizaciones fueran acordes con la pérdida que provoca el hecho de que haya que arrancar un cultivo de un leñoso que tarda luego en producir otra vez en caso de que se pudiera plantar una, entre comillas, que no existe todavía, una variedad que fuera resistente o que hubiera que hacer una reconversión a otro tipo de cultivo de una planta no huésped. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en olivo, en olivo de regadío en producción, entre 3 a 55 años se está indemnizando a 15.000 euros por hectárea, 15.500 euros por hectárea. Claro, lo que ocurre ahí es que esto es como todo, ahí se abre un abanico de posibilidades de a quién le puede resultar productivo o no. Quien esté pensando en un olivar productivo que quiere vivir de él a un medio plazo, pues evidentemente posiblemente no palíe los daños del no poder cultivar olivar en 10 años. Eso es así. Pero ya os digo que esto es una tabla que yo he cogido de unas indemnizaciones que ha habido en otras zonas y demás, y que indudablemente, Dios no lo quiera, en caso de que hubiera un caso, se tendría que empezar a ver. En España, y esto lo resumo muy rápido porque es hablar otra vez de lo mismo, los planes de contingencia que los ha dictado el Ministerio, que se están ejecutando en todos lados, es, pues eso, lo que os he comentado, tener ojos en el campo, aplicar el protocolo en el momento en que hubiera un caso de enfermedad, que aquí en Andalucía ya se ha hecho, y sobre todo vigilar mucho al insecto vector, que es el susceptible de hacer que la enfermedad se propague bueno, pues muy rápidamente. Simplemente indicaros en esto, que más o menos lo he dicho, que la poda y demás, y el mantener las explotaciones saneadas y no en estado de abandono, genera un mayor control sobre la xylella, ¿vale? Con lo cual, pues cualquier explotación que esté abandonada por la maleza que le genera alrededor a las plantas y demás, pues puede ser un problema de proliferación de la enfermedad. Que, como os he comentado antes, había momentos en el que el árbol parece que se intenta recuperar y le salen brotes nuevos, pero que irremediablemente la enfermedad vuelve a atacar esos brotes y lo vuelve a dejar fuera. Y con respecto al marco normativo, bueno, que existe la norma que vigila todo lo que es el tema del control, el procedimiento en caso de ataque y demás, y existe estos enlaces a la Unión Europea. Igualmente, evidentemente el enlace es larguísimo, si metéis Xylella fastidiosa Unión Europea os va a salir directamente en la página web de la Unión Europea, que explica todo el tema de Xylella, pero ahí fundamentalmente lo que hay es un registro de los ataques que ha habido en Europa y de las variedades a las que se ha atacado, para que se tenga en cuenta a la hora de ver las especies que se podrían o no plantar en caso de ataque. Ahora mismo, por ejemplo, el caso está actualizado a febrero de este año, el listado, la última vez. Estos son los tipos de tratamiento que se están generando sobre los vectores, pero yo ahí siempre recomiendo que os dejéis asesorar tanto por la JOCA como por los asesores de cooperativas y demás que tengáis al efecto, y sobre todo en caso de producción integrada y producción ecológica, pues a lo que la norma indica con respecto a cada tipo de producción, porque no está demostrado que un agricultor mañana fumigue 4 veces más de lo que fumigaba antes le vaya a generar un cero riesgo de Xylella fastidiosa. Es decir, esto es un control más a términos generales, y en el momento en el que hubiera, que ya digo que por ahora está la cosa controlada, un ataque de la enfermedad más amplio del que ha habido hasta ahora en Andalucía, pues ya empezarían a dictarse protocolos y demás de actuación. Con respecto al rango de temperatura, deciros que desgraciadamente pues toda esta zona roja, en la que se incluye la mayor parte de Huelva, digamos, tiene un riesgo severo de que la enfermedad se propague con cierta facilidad por el tema de las temperaturas, por el tema de estos inviernos suaves que hemos estado hablando, y de estos veranos no excesivamente calurosos y inviernos no excesivamente fríos, porque sobre todo el invierno frío es el que le fastidia a
a la enfermedad. Y bueno, por lo demás, atenderos a las preguntas que tengáis. Como conclusión final, que no quiero daros esa sensación de que esto va a ser el apocalipsis, porque ahora mismo es muy buena señal que desde abril hasta aquí no haya habido más casos de Xylella en Andalucía, porque es una enfermedad que cuando se propaga con cierta rapidez. Y que sí, lo único, bueno, que espero que os hayáis quedado con ciertos conocimientos de que si veis alguna sospecha de alguna planta afectada, pues que la sepáis más o menos detectar y que ante la más mínima sospecha de que pudiera ser, pues que siempre os curáis en salud comunicándolo a la delegación correspondiente de la Junta y que ellos ya, digamos, de alguna forma la pelota está en su tejado de ir a inspeccionar o no, dependiendo de que posiblemente a lo mejor hayan hecho controles en las zonas y demás y puede ser que eso aparte ya la tengan controlada, pero por lo menos esa parte del descargo vuestro la tenéis. Y nada más. Si tenéis alguna duda. Sí. ¿Perdón? Estamos hablando de que menos de 10 grados, te lo digo exactamente. Aquí. Menos de 10 grados limitan la supervivencia de la Xylella. Bueno, en principio, toda bacteria, la bacteria el problema que tiene es como los insectos, pero peor todavía. O sea, tienen tanta capacidad de mutación y demás que no hay una ciencia exacta. Sí es verdad que temperaturas por 10 grados están ahora mismo prácticamente demostradas que hacen que la enfermedad se pare, al igual que temperaturas por encima de los 34. Lo único que pasa es que como esta bacteria también puede quedarse latente, pues puede ocurrirse que un invierno por debajo de 10 grados la deje latente y no pase nada y en el primer momento en el que la temperatura mejore prolifere la bacteria. De hecho, nadie a ciencia cierta puede asegurar en los casos donde lo ha habido desde qué año está la bacteria, porque puede ser que haya estado perfectamente hasta 5, 6, 7 años antes, pero como no se ha dado la condición para que la bacteria prolifere, pues cuando ha saltado ha sido cuando se ha empezado a registrar los datos de ataque. ¿Vale? Pues yo no he encontrado tiempo exacto. He repasado muchas conferencias y demás de expertos y demás y no hablan. Sí hablan de esas 2 horas en el que el insecto ya es portador, pero sí es verdad que las Xylella atacan muy poco tiempo. Es decir, tendría que, o sea, no me atrevería a decirte si un día, 2, 10 días o 15, pero estamos hablando de que en días la enfermedad empieza a propagarse. Luego ya puede darse el caso de que el huésped muestre los síntomas o no, ¿vale? Pero la enfermedad tarda poco en proliferarse la bacteria. Sí, el cultivo puede durar un tiempo, de hecho depende sobre todo o sea, no hay una ciencia exacta. O sea, os he enseñado, por ejemplo, una finca en el que de febrero a noviembre del mismo año se ha volado. ¿Vale? También depende de si se aplica adecuadamente o no el protocolo de ese corte de la planta y demás. No estamos hablando de que esto se vuele en día, pero yo incluso me acercaría a ataques similares de otras plantas, pero vamos, estamos hablando de que en periodo de meses ya se está notando una merma muy considerable tanto en producción como en secado de plantas. Hombre, el chinche no estamos hablando de una proliferación muy alta, entre otras cosas porque el propio protocolo habla de que en 100, el corte de la planta y la eliminación en 100 metros a la redonda condiciona mucho la proliferación del vector. Claro, una vez que se... Sí. Una vez que se detecta la enfermedad ya no hay forma de localizar el vector y demás. Sí, lo único que pasa es que ahora mismo el único protocolo efectivo que se está demostrando es ese. Es decir, hay que decir que es un protocolo que no es susceptible de crítica.
porque es un protocolo que funciona muy bien en la teoría, pero que en la práctica, pues bueno, si fuera 100% efectivo... Claro, el chinche puede haber proliferado perfectamente si no se detecta, incluso si por desconocimiento de la enfermedad no se detecta hasta un tiempo determinado o incluso superior, el efecto es que ya no lo va a tener una planta, la va a tener múltiples plantas. Lo único que se intenta es una especie de generar entre comillas, una zona cero que intente parar la situación, y hasta ahora, y eso se aleja un poco de mis conocimientos, se ha detectado como efectivo esa eliminación a 100 metros. Es verdad que las lagunas que tiene el protocolo es que posiblemente el protocolo es tan invasivo sobre la situación que va a eliminar muchas plantas que a lo mejor, porque estamos hablando de que una planta 100 metros, pero si en el 101, entre comillas, por hablar de radio, sale otra planta, generas otros 100 metros. Entonces, a lo mejor arrasa para que el protocolo empiece a ser efectivo, arrasas prácticamente con una plantación completa, dependiendo de lo atacada que esté. En principio, a nivel de agricultores, muchos de ellos dicen que no tiene sentido común. A nivel de Unión Europea, yo creo que, bajo mi punto de vista, el protocolo funciona cuando se detecta muy rápidamente, se detecta con cierta rapidez la enfermedad. Y ahí hay que sumar el hecho de que haya vigilancia en campo. En el sentido de que si tú, por ejemplo, en este caso, el hecho de haberse detectado rápidamente en el ejido y haber cortado y tratado, porque es verdad que tú tratas en 100 metros, pero luego estableces una zona, o sea, cortas en 100 metros, pero luego tú estableces una zona de control de fumigación en muchos casos, por ejemplo, en Madrid ha sido 500 metros a la redonda. Entonces, con lo cual, ya la capacidad que tiene el vector de haber avanzado mucho la frena, pero también depende de que lo hayas detectado rápidamente, ¿vale? ¿Más preguntas? Sí. Entonces, la bacteria no tiene tratamiento, pero se puede hacer un tratamiento a nivel de vectores, ¿no? Sí, con las limitaciones que ello contiene, que todo el mundo sabéis que eliminar al 100% un insecto es imposible, y un solo insecto ya te puede contagiar la enfermedad. La bacteria no tiene cura ahora mismo, más allá de lo que os he comentado, que hay una línea de investigación abierta sobre virus que fagocitan bacterias, que matan bacterias, y si se descubriera un virus concreto que matara la bacteria, ahí tendríamos la cura. Y la otra parte es las variedades resistentes. ¿Qué ocurre con las variedades resistentes? Las variedades resistentes están muy bien si tú vas a iniciar una explotación desde cero, porque tú, si ya tienes la variedad resistente, pues utilizas la variedad resistente. Si es una explotación atacada, pues ya tenemos un problema, no solo por la variedad resistente, sino porque es que además la propia normativa te impide cultivar durante 10 años una variedad susceptible, tendría que ser certificada como 100% resistente, con lo cual ahí, si se llegara a eso, pues tendrías una de esas. ¿Dónde funciona especialmente el tema de variedades más o menos resistentes? En zonas, por ejemplo, como California, que hay una convivencia con la enfermedad, y lo que se hace es intentar ir evolucionando genéticamente a la planta para que cuanto más resistente sea, más te dura frente a más porcentaje tiene de que frente a un ataque la tuya se salve. Pero ahora mismo la variedad resistente tendría que ser, pues, bajo mi punto de vista, que se encontrara una variedad 100% resistente, y que cuando tú tuvieras que quitar una plantación porque tuviera problemas de xylella, pues volvieras a plantar con la variedad resistente. Sí, depende de la variedad, tardas 3-4 años en que vuelva a ser productiva, que eso lo palías con indemnizaciones. Pero ahora mismo no hay 100% resistente. ¿Pero el árbol atacado muere al 100%? No, el árbol atacado empieza a afectarse, eso evidentemente le genera una merma en la producción y de ahí pasa a secarse completamente, el árbol muere. Que toque ese árbol sigue contaminando, ¿no? Correcto. Entonces, pues, en el caso que dijeron ahí que iba a causar un impacto en Italia, esos árboles siguen contaminando, ¿no? Sí, lo único que pasa es que ahora mismo la zona de contención y de tampón, por la estructura que tiene la propia bota, está funcionando de tal manera que no hay contagios más arriba. También es verdad que cuando tú subes por la bota, la temperatura ya empieza a cambiar, y posiblemente eso también haya ayudado a que la xylella no prolifere tanto. Hasta ahora allí está funcionando, pero económicamente
llegaron a un punto. Eso también es verdad que el criterio económico es muy subjetivo, depende de lo que se quiera gastar o no el gobierno, pero económicamente incluso se llegó a un punto de que costaba más arrancar todos los árboles que realmente dejar el asunto como está y centrarse en la zona tampón y de contención para evitar que la enfermedad se contagiara más. Y es verdad que, sabéis, el tacón de la bota es una cosa así, por aquí hay agua, por aquí hay agua, por aquí hay agua, el trasiego de vegetal, de salida de variedades vegetales que pudieran contagiar, tiene que ser por aquí o por barco. Si lo controlan por barco y lo controlan por aquí arriba, pues por ahí material vegetal de esa zona la puedes tener más o menos controlado si eres lo suficientemente competente en lo que te obligan las inspecciones y el protocolo de la Unión Europea. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, pues agradeceros la asistencia, reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento y si os parece y estáis interesados, yo voy a dejar aquí unos manuales, ¿vale?, para que los vayáis recogiendo. Este trámite es más fácil, simplemente ponerme nombre, DNI y firma y os lo vais llevando, porque lo que hemos hecho ha sido sacar un programa en colaboración con la Fundación Biodiversidad que se llama Infoadapta Agri, que está destinado a lanzar recomendaciones para la lucha contra el cambio climático a través de la agricultura. Eso es bueno en dos vías. Primero, ya es de considerar que la Unión Europea, lejos de considerar a la agricultura como un efecto que favorezca el cambio climático, por el tema de la intensividad en la ganadería, por ejemplo, y muchas de estos tipos de cosas, lo ha considerado a la agricultura y la ganadería como una herramienta contra el cambio climático. Eso ya es un punto positivo. Pero es verdad que las propias explotaciones, porque esto del cambio climático es una cosa que ya nos llega y que no va a haber más remedio que adaptarnos, se van a ver de alguna forma condicionadas por los efectos del cambio climático. Entonces, lo que los manuales son manuales de recomendaciones para hacer en explotaciones de cara a irse adaptando para que no haya mermas en la producción y además pues se contribuya a que ese cambio climático se palíe desde el punto de vista de la agricultura. Hay varios tipos de manuales, yo me he traído los que me quedan, desgraciadamente puedo entregar uno por persona nada más, pero de todas maneras en la web upa.es, tal como entráis en la web, podéis descargar los manuales en PDF y así lo podéis tener en el móvil o podéis tenerlo en el ordenador para echarle un vistazo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.